Ingeniero Cristian Aldana, mi nombre es Diana Celi. Mi grupo está conformado por Daniel Cuascota, Jocelyn Montalvo, Jennifer Santamaría, Janet Simaña y mi persona. Hoy vamos a hablar sobre los precios de transferencia. ¿Qué son? Los precios de transferencia son precios pactados entre dos compañías que están asociadas, siendo el objeto de dicho precio a transferir entre ambas, bienes, derechos o cualquier otro activo. El régimen de precios de transferencia no es una ciencia exacta, por lo que el análisis de la información disponible, incluyendo fuentes internas y externas, así como su adecuada utilización, conduce a una apropiada evaluación de las operaciones con partes relacionadas. En algunos casos, en este proceso supone realizar un examen complejo de gran cantidad de información. ¿Para qué sirven? Para tratar de evitar que empresas relacionadas manipulen los precios a su conveniencia al momento de intercambiar bienes y servicios, de manera que sus gastos o deducciones aumenten o disminuyan sus ingresos en perjuicio de la recaudación impositiva del país que implementa la norma, procurando así evitar la baja o nula tributación, así como la fuga de capitales. ¿Por qué se aplican los precios de transferencia? El objetivo de aplicar precios de transferencia es facilitar las transferencias de activos entre organizaciones que pertenecen a una misma matriz. En empresas que poseen distintas divisiones empresariales para un mismo proceso de producción. Los precios de transferencia fijan la cantidad a pagar por los suministros teniendo en cuenta el valor de mercado de dichos suministros. Los precios de transferencia y su uso fiscal. Los precios de transferencia se utilizan para facilitar la transferencia de activos entre empresas, que siendo filiales de una misma compañía distribuyen los procesos de producción en varias divisiones, cada una respaldada por una entidad jurídica. De esta forma, estas empresas generan un sistema para transferir aquellos activos que desean transferir entre sus compañías. Objetivo, objetivo de evitar. Los distintos gobiernos han articulado mecanismos para con ello evitar este tipo de situaciones. Para ello, especialmente se ha centrado en la identificación de aquellas situaciones en las que los precios no cuentan con el respaldo del mercado, pero que se encuentran artificialmente manipulados para realizar alguna estrategia fiscal. Métodos de precios de transferencia en Ecuador. De acuerdo al artículo 85 de la al fin de determinar los precios de las transacciones entre partes relacionadas que reflejen el principio de plena competencia. Se podrá utilizar cualquiera de los siguientes métodos. Primero, método de precio comparable, no controlado. Segundo, método de precios de reventa. Tercero, método del costo adicional. Cuarto, método residual de distribución de utilidades. Quinto, método de los márgenes transaccionales de utilidad de la operación. Comparables en Ecuador. La LORTI en la sección segunda de precio de transferencia establece que las operaciones son comparables cuando no existen diferencias en sus características económicas que afecten de forma importante en el precio, valor o margen de rentabilidad, evidenciados mediante los métodos de precio de transferencia. De esa manera, la ley describe los siguientes elementos para determinar si las operaciones son comparables. Primero, las características de las operaciones. Segundo, el análisis de las funciones o actividades desempeñadas. Tercero, los términos contractuales o no con los que realmente se cumple las transacciones entre partes relacionadas e independientes. Cuarto,
las circunstancias económicas o del mercado. 5. Las estrategias de negocio, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia y ampliación del mercado, entre otros. Requisitos de documentación y divulgación en el Ecuador. En el Ecuador, las transacciones sujetas al régimen de los precios de transferencia incluyen aquellas realizadas por el contribuyente local. Tenemos sus partes relacionadas en el extranjero, sus partes relacionadas en el territorio federal y entidades establecidas en jurisdicciones de menor imposición o consideradas como paraíso fiscal por la autoridad tributaria. También tenemos los que son obligados a presentar información sobre precios de transferencias. Como primer punto tenemos los sujetos pasivos del impuesto a la renta que hayan realizado operaciones con partes relacionadas en un monto acumulado superior a los 3 millones durante un mismo ejercicio fiscal. Se verán obligados a presentar el anexo de operaciones con partes relacionadas. Número 2. Los sujetos pasivos del impuesto a la renta que dentro de un mismo periodo fiscal hayan realizado operaciones con partes relacionadas del exterior o locales. Por un monto superior a 15 millones, deben presentar el anexo con partes relacionadas y el informe de precios de transferencias. De igual manera, es importante mencionar que de acuerdo al establecimiento en el artículo enumerado quinto de la sección segunda de la LORTI, los contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas quedan exentos de aplicaciones del régimen de precios de transferencias cuando, número 1, tengan un impuesto causado superior al 3% de sus ingresos gravables. Número 2, que realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o régimen preferentes. Y número 3, que no mantengan suscrito con el Estado contrato para exploración y explotación de recursos no renovables. Tenemos también las políticas que deben adoptar las compañías, como número 1, revisión apropiada de las políticas de precios de transferencias. 2, evaluación periódica de resultados. 3, documentación adecuada de causas y efectos, su cuantificación para su utilización en el análisis de precios de transferencia. Y número 4, cumplir en forma y tiempo de entrega la información a la autoridad tributaria. También tenemos los servicios de rentas internas. En este caso es el encargado del control de precios de transferencias con el objetivo de evaluar a las transacciones realizadas entre partes vinculadas, sean pactadas en condiciones iguales o similares entre partes independientes, ya que de esta manera la administración tributaria busca evitar ciertos manejos artificiosos de los precios de transferencias y promueve el cumplimiento de precios de plena competencia. Partes relacionadas. Acorde a lo establecido en el LORTI, se entiende como partes relacionadas a las personas naturales y sociedades, sean domiciliarias o no en el Ecuador, en las que una de las empresas ejerza control de manera directa o indirecta mediante la dirección, administración o capital de la otra, o en la que un tercero participe directa o indirectamente en la dirección, administración o capital de estas. Vinculación entre partes relacionadas. Entre esas está cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o indirectamente del 25% o más del capital social o de fondos propios en otra sociedad. También es las sociedades en las cuales se tengan socios o accionistas en común y estos participen de manera directa o indirecta en la proporción indicada de líneas precedentes, incluso cuando ésta le corresponde a sus cónyuges o hasta parientes de cuarto grado. También configurará la vinculación cuando éstas mantengan transacciones comerciales, presten servicios o estén relacionadas a la competencia. También hay lo que es cuando una persona natural o una sociedad sea titular directa o indirectamente del 25% o más del capital social o de los fondos propios de dos o más sociedades. Y cuando una persona natural o sociedad realiza el 50% o más de sus ventas o compras de bienes o servicios con una persona natural o sociedad. En este caso, la Administración Tributaria deberá pasar un informe al sujeto pasivo.
Adicionalmente, podemos decir que la LORTI también considera como partes relacionadas o las sociedades domiciliarias constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o en una jurisdicción fiscal de menor o nula imposición. Los métodos de precios de transferencia. Como antes mencionaron, existe el MPCN, que es el método de precio comparable no controlado, el MPR, que es el método de precio de reventa, el SA, de distribución de utilidades. ¿Quién debe presentar el informe de precio adicional? Según la resolución que aquí mencionamos, el 27 de mayo del 2015 establece que los contribuyentes con un total de operaciones iguales o superior a 15 millones de dólares con partes relacionadas durante un ejercicio fiscal deben presentar un informe integral a precios de transferencia. Pues de acuerdo a la orden en el artículo 84, todos los sujetos pasivos del impuesto a la renta que no se encuentran exentos del régimen de precio de transferencia, de acuerdo a los siguientes montos acumulados de operaciones con partes relacionadas en el mismo periodo fiscal. Como podemos ver, se debe presentar el documento formal, que es el anexo de operaciones con partes relacionadas, con un monto de 3 millones de dólares, o el informe integral de precios de transferencia con un monto de 15 millones de dólares. Informe de precios de transferencia. El informe integral de precios de transferencia es un documento formal requerido por la Administración Tributaria, mediante el cual se evidencia el cumplimiento del principio de plena competencia. Según este principio, los precios pactados en las transacciones con partes relacionadas locales y o extranjeras son equivalentes a aquellos que se hubiesen pactados con terceros independientes. Presentación del anexo e informe integral de precios de transferencia. La presentación tanto del anexo como del informe integral de precios de transferencia en Ecuador se debe realizar 2 meses después de la declaración del impuesto a la renta, esto es, en junio de cada año, según el 9º dígito del RUC. La no entrega de dicho informe, así como la entrega incompleta, inexacta o con datos falsos, serán sancionadas con multas de hasta $15,000, de conformidad con la resolución que para ejemplos donde aplica precios de transferencia. Generalmente los grupos de empresas buscan ahorrar costes o aprovechar sinergias concentrando los recursos de una determinada actividad en la matriz o en un centro de servicios compartidos. Por ejemplo, se puede concentrar los recursos de diseños de campañas de marketing y publicidad para todas las empresas del grupo en un departamento central de marketing del grupo. Esto dará lugar a una facturación por servicios de apoyo a la gestión, conocidos coloquialmente concentran esos recursos comunes y las filiales que se benefician de los mismos, que deberán ser valorados conforme a las normas de precios de transferencia. Otro ejemplo lo tenemos en los grupos de empresas que suelen aprovechar su tamaño para obtener mejores condiciones financieras cuando solicitan préstamos bancarios o emiten deuda de los mercados. Por esta razón, la obtención de financiación ad hoc con su garantía. Posteriormente, dicha financiación bancaria se traslada a las filiales que la necesitan para su actividad en forma de préstamo intragrupo, cuyo tipo de interés y condiciones están sometidos a las normas de precios de transferencia.